Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leocenis García, coordinador nacional de ProCiudadanos. Gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, Andrea. Interesantes temas que analizar, sobre todo ver la realidad política del país. Muchos venezolanos de alguna manera desconectados de la política por la ocupación que tienen sobre el tema económico. Y para muchos analistas, esta es una oportunidad para que los distintos líderes políticos busquen establecer esa reconexión. ¿Qué hace falta para que se reconecte con lo que la gente está sintiendo? Hacer lo que hicieron los españoles después de la dictadura de Franco. Cuando Franco muere, aparece un tipo llamado Adolfo Suárez, que llama a una gran unidad nacional de todos, los comunistas, los liberales, y les dice, bueno, mira, no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuándo van a ser las elecciones, sobre los temas democráticos, pero pongámonos de acuerdo sobre un tema que nos está matando a todos, que es la inflación, que estaba entonces en España en 22%. Y eso le permitió demostrar a los españoles, a su gente, que los políticos servían para algo. El problema en Venezuela es que los políticos no sirven para nada. ¿Cuándo fue la última vez que un político llamó al presidente de la asociación bancaria y le preguntó sobre el encaje legal obligatorio? Y cómo eso repercute, por ejemplo, en las carteras crediticias. En la gente común, la gente que quiere una casa a crédito, que quiere un auto, que quiere una moto, en una economía dolarizada que todos los días están ganando en dólares y que pudiesen obtener créditos. Y no los obtienen, ¿por qué? Porque el encaje legal obligatorio de Venezuela es el más alto del mundo. Sin embargo, se hizo recientemente una reducción del encaje legal. Pero sigue siendo muy alto, Endrina. Estaba en 90%, pasó a 73%. Eso quiere decir que de cada 100 dólares que ingresan a la banca en depósito, 73 dólares se queda represado en el Banco Central, y el Banco Central no hace nada con eso. Por ejemplo, en República Dominicana el encaje legal es 20%, y durante la pandemia lo liberaron para que la banca pudiese prestar a sectores de salud y otros sectores. Entonces, el gobierno ha dicho que mantiene ese encaje legal obligatorio tan alto para controlar la inflación, pero es que la inflación no es una creación ni de los empresarios ni de los banqueros, la inflación es una creación de los gobiernos. Si tú ves el cuadro del Banco Central de 1960 a 2017, el encaje legal obligatorio en Venezuela nunca pasó del 25%. Entonces, no hubo esos niveles de inflación del 2018, 2019, 2020. Eso tumba la teoría. Hay varias realidades en ese sentido desde el punto de vista económico, y es que la capacidad de ahorro del venezolano también se redujo. Entonces, no hay ese capital ahorrado en las entidades bancarias. No estoy hablando solamente de las instituciones bancarias públicas, sino de las privadas también, para que se dé esa dinámica de mercado que estimule el crédito tan necesario para la economía. Estoy de acuerdo. Si tú no tienes crédito, tú no puedes incentivar la producción. Pero, repito, de los depósitos, los pocos o muchos depósitos que entran a la banca, la mayoría de ellos pasan a manos del Banco Central. Entonces la banca se queda sin dinero para poder prestar. Y tú no puedes incentivar una economía sin crédito. ¿Y quiénes sufren? Algunos dirán, ¿están sufriendo los banqueros? No, los primeros que están sufriendo son los ciudadanos comunes. El tipo que tiene una moto y dice, oye, yo quiero un crédito para comprar una moto, yo quiero un crédito para comprar un carro, yo quiero un crédito para comprar. Y esa modalidad de créditos indexados que ha permitido el gobierno también es un desastre, que es poner dólares en garantías para que te den bolívares y pagarte en un año. Eso es imposible para cualquier persona de la clase media. Y esos son los problemas, querida Andrina, de los cuales tenemos que hablar los políticos. Pero los políticos están desconectados de la realidad y metidos en su aspiración personal de regentar el país, pero regentar el país sin saber cuál es el modelo económico que defienden. Desde ese enfoque hay muchos análisis acerca de la postura de la oposición venezolana en torno al diálogo. Para algunos no se hace una promoción del diálogo con unas respuestas económicas, porque de alguna manera se pudiera presumir que estuvieran favoreciendo la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, mira, el diálogo es necesario, sobre todo en un momento que no hay conflictividad política. La urgencia del país es económica y el diálogo tiene que ser sobre la economía. Pero cuando tú ves algunos líderes que confunden homofobia con xenofobia, y tú ves el nivel de preparación de los líderes venezolanos,
tú te das cuenta que ni siquiera saben qué son, si son liberales en lo económico, si son de derecha, si son de izquierda, si defienden las ideas colectivistas, si defienden las ideas liberales. Y eso es un gran problema, tenemos una gran crisis de la clase política, pero necesitamos discutir el tema económico. Y yo creo que más allá de las relaciones con Estados Unidos que se están incentivando, tienen que haber unos actores internacionales que nos ayuden a tomar decisiones. Y esos actores internacionales están en el principal club, como llamarlo así, que agrupa a todos los amigos del vecindario. Y ese club se llama la Organización de Estados Americanos. Por eso uno de los principales pasos para tener un diálogo efectivo, que tenga repercusiones en el tema de migración, en el tema de relaciones comerciales, es volver a la Organización de Estados Americanos. Sin duda alguna ese sería un camino, pero ¿cómo promover que en la actualidad el gobierno reanude relaciones con la OEA cuando ha habido una conflictividad histórica y una rivalidad entre las dos instituciones? Bueno, yo pienso que eso va muy bien. En las últimas semanas han salido organizaciones como la Iglesia, la Asociación Venezolana de la Cámara de Periódicos, varios analistas como Tomás Socía, Indira Urbaneja, que han respaldado la vuelta de Venezuela a la Organización de Estados Americanos. Yo estoy lo suficientemente cuerdo como para no haber dado un paso en ese sentido sin haber consultado tanto con el sector del gobierno como el secretario general de la OEA. Entonces, yo he conversado el tema con el secretario general de la OEA. ¿Cuál es la respuesta de Almagro en ese sentido? Yo creo que la respuesta queda muy clara en su artículo del domingo, que rodó en las redes sociales, donde Almagro dice que hay que considerar la posibilidad de que Maduro sea reelecto y que hay que considerar la posibilidad de cohabitar opositores y gobierno. Creo que ahí está muy clara su posición. Y por otra parte, el presidente Maduro está muy claro de lo que piensa el secretario general, de las gestiones que yo he hecho, que se las hemos hecho a través de Mimón Vargas, que es el delegado presidencial para la paz, y a través del hijo del presidente, Nicolás Ernesto. Esos procesos son procesos lentos, como tú lo has dicho, ha habido muchas ofensas, pero el político siempre tiene la oportunidad de darle vuelta a su discurso en base a la realidad. Así que aunque se ha derramado mucha agua y ha habido muchos insultos, yo tengo fe que por supuesto eso no es una negociación que se puede hacer en 1, 2, 3 meses, pero se están dando los primeros pasos. Acerca de los pasos que se están dando en la política nacional, hay abierto un debate de cómo se debería elegir el candidato, el representante principal de la oposición venezolana. Hay más de 4 decenas de candidatos hasta la fecha que se han puesto a la orden, al servicio de esa candidatura. ¿Cómo piensa usted que se deberían llevar a cabo esa selección de ese candidato? Muchos hablan de primarias, otros hablan de segunda vuelta, otros hablan de la necesidad de consenso. ¿Cómo cree usted que se debería elegir a ese contrincante que debería enfrentarse al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara al 2024? Afortunadamente estamos en el año 2022, donde existe una cosa maravillosa que se llama la televisión, las redes sociales, donde los políticos tienen que poner el rostro, hablar y la gente interpretarlo. Yo veía una entrevista tuya con un líder de Primero Justicia en estos días, donde tú prácticamente lo acorralabas a que respondiera si las primarias que estaban promoviendo iban a ser abiertas o solamente eran para el G4, y finalmente no te contestó. Y no te contestó porque los políticos están pensando en sus intereses personales. Y cuando tú ves, Endrina, todas las encuestas que respaldan a esos que ya son precandidatos presidenciales, desde María Corina Machado, pasando hasta Henry Ramos, tú te encuentras que ellos sacan de las encuestas lo que más les conviene, que si tienen 8 puntos, 2 puntos, 3 puntos, pero no sacan los niveles de rechazo, que llegan a 70%. Los niveles de rechazo son iguales a los de Maduro. Dicho de otra forma, en las primarias serían algo así como para escoger al más simpático entre los menos simpáticos, al más popular entre los menos populares, porque el país los rechaza, esa es la verdad. Entonces yo personalmente apuesto por la idea que ha puesto sobre la opinión pública el diputado Timoteo Zambrano, de que pueda surgir un outsider, alguien que sea una persona
que logre el consenso del país y que no venga de las clases políticas, y sobre todo que haya hecho algo en su vida, porque la mayoría de los políticos no han podido ni resolver el problema de mantener a sus familias y quieren ser presidentes y presidentas de Venezuela, y nunca han fabricado nada, porque los políticos lo único que saben fabricar es discurso, nunca han pagado una nómina. El domingo es un día muy emblemático para la historia de Colombia y también va a ser un día muy importante para Venezuela en cuanto a las relaciones con Colombia. ¿Qué expectativas hay acerca de este mandato de Gustavo Petro? Bueno, muy bien. Lo que ha hecho el presidente Petro hasta hoy me parece correcto. Yo, por supuesto, soy como una persona que va por la calle y ve a una persona sin tapaboca toser, ¿no? Así como le tenemos miedo al COVID-19, yo le tengo mucho miedo a la izquierda. Entonces tengo mis resquemores con el presidente Petro, pero lo que he visto que ha hecho hasta hoy, lo saludo. El hecho de abrir las relaciones con Venezuela, el hecho de nombrar un embajador ante la Organización de Estados Americanos. Yo creo que Petro puede ser un líder de izquierda que ayude a encaminar a ciertos gobiernos que se han apartado de principios básicos y sobre todo de relaciones con el continente. Creo que el tema de Nicaragua y de Venezuela, con un liderazgo como el de Petro, pudiese ayudarse a insertarse dentro del concierto de las naciones latinoamericanas. Ahora que menciona Nicaragua, Haití y Venezuela están dentro de la lista de los países que están más afectados por el hambre según la FAO. ¿Qué se debería hacer para solucionar ese problema que tienen los venezolanos o que tenemos en general de la alimentación, de la crisis de servicios? ¿Cómo buscar respuestas? En el caso de Venezuela, 3 cosas. 1, hay que levantar las sanciones económicas que han limitado el acceso de Venezuela a los mercados internacionales y que terminan afectando a los más pobres. Eso es lo primero. Y para eso tiene que haber un consenso de todos, del gobierno y de la oposición. Y ¿Se está avanzando en ese sentido? Más o menos. Ojalá que el presidente Maduro, junto con la delegación del embajador Story, pudiesen abrir un poquito más el compás y meter a una persona como el gobernador Bill Richardson para que se logre avanzar más rápido, sobre todo porque Bill Richardson es amigo del presidente Biden, fue ministro del presidente Clinton, fue candidato a vicepresidente de Estados Unidos y es un amigo, digamos, del gobierno, también es respetado por el gobierno, ojalá. Y lo segundo que se tiene que hacer después del tema de las sanciones, Hendrina, es acabar con el impuesto encubierto que crea el gobierno, y ese impuesto encubierto es inflación, y la inflación no la van a acabar con un encaje legal obligatorio tan alto, no la van a acabar persiguiendo la empresa privada, la propiedad privada. La inflación, tanto la inflación por miedo, que es por inseguridad y inestabilidad económica, y la inflación monetaria se crea por imprimir dinero inorgánico, por tener un gasto público excesivo. Entonces, estas son de las cosas que tendríamos que resolver para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Y estas son cosas sencillas en las que podemos ponernos de acuerdo. Yo me quedo loco cuando escucho a la oposición en ese circo electoral, que vamos para las primarias y se lanza uno y se lanza otro y se lanza otro. Yo digo, y estos tipos no pueden ponerse de acuerdo, estos tipos y señoras, porque hay 2 señoras allá, también aspirando a la presidencia, no pueden decir, vamos a sentarnos, este es nuestro proyecto, estas son las medidas económicas, porque te voy a decir, el gobierno les lleva una ventaja, ya el gobierno asumió su política. Muchas de esas políticas yo estoy de acuerdo, que son liberales en lo económico. Ya el gobierno asumió una política liberal en lo económico. La oposición no, la oposición está metida en un closet, como alguien que no acepta su sexualidad, si está en la oposición. Entonces el gobierno le lleva la luna morena. Y si seguimos así, a este paso, el gobierno gana las elecciones en el 2024. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, Leocenis García, coordinador nacional de ProCiudadanos. Gracias por acompañarnos. Andrina, un abrazo. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos. Gracias.